y muy contento de tenerlo en el distrito. Y bueno, en base a eso hay que trabajar un poco para la unidad del peronismo. Eso me parece que anda mejor. Este anda mejor. Este anda mejor. Un poco la idea es trabajar en la unidad y en la síntesis de un peronismo que sea competitivo, en pos de cambiarle la realidad de la gente que la está pasando muy mal. Si bien un poco en la conferencia de prensa Guillermo no quiso desplazarse y tampoco no habló mucho sobre algún tipo de lista electoral, creo que es muy acertado por los tiempos que nos tocan. La gente la está pasando realmente mal, hay que hacer mucho foco en eso. Todos los compañeros sabemos en el barrio cómo está pasando nuestro vecino, nuestro familiar. Es muy importante dar una mano, hoy más que nunca. Sabemos que la gente no le alcanza el dinero, por más que trabaje en blanco, en negro, en gris. Nos encontramos hoy una realidad en un distrito chico que tiene una de las tasas de industrialización más grandes de la provincia, dada gestiones históricas del peronismo que han gobernado y han hecho un muy buen trabajo en eso. Hoy tenemos un campo industrial muy grande que hace que cerca del 35-40% de la población tenga un trabajo en blanco muy buen remunerado. Pero bueno, básicamente no me quiero explayar. La idea es esta, compañeros, que volvamos a juntarnos de a poco, dejemos las diferencias de lado. Acá el enemigo es Milei, claramente. Tenemos que darle una mano a cualquier compañero que esté, para lo que sea, para lo que necesite. Yo me he acercado a Pancho, la verdad que encontré un compañero muy peronista, que tiene los conceptos muy marcados de lo que es la doctrina. Y bueno, digamos, acá estamos todos tratando de empujar para tener una unidad muy creciente de lo que va de cara al futuro. Gracias, compañeros. Bueno, vamos a saludar a la otra dama de la mesa, la compañera María Cecilia. Le cedemos la palabra a la compañera. Capaz que vas a tener que hacer. Sí, me voy a acercar. Si no tenemos el micrófono. Sí. Bueno, buenas noches, soy Cecilia Torrilla. Para mí es un orgullo el llamado que recibí hace poco, estar con Guillermo, ¿sí? De parte de mi compañera Sandra, que es de la primera sección de la rama femenina. Voy a estar representando y quiero creer que voy a poder representar a todas las mujeres de mi partido. Tengo 48 años y desde muy chica milito el peronismo. Entiendo que las bases son las ideas de esas que Perón labró un día y que todos tenemos acá y que nos junta hoy y nos convoca. Atenta a todo lo que viene haciendo nuestro compañero Guillermo, dije que sí y quiero creer que podemos confiar todos en esto que estamos tratando de cambiar, que nos está atravesando de manera muy trágica. Nada más que eso por el momento y gracias por estar acá. Ahora sí, perdón. Ahora sí vamos a escuchar al compañero nuestro de Principios y Valores, la Cera, Francisco Cardile. Ahora sí, anda bien. Bueno, muy buenas noches, compañeros, compañeras. La verdad, súper agradecido de que se hayan acercado, de que hayan aceptado la invitación. En principio, voy a agradecerle a mi compañera Malena, que está aquí atrás, que me ha dado una mano increíble en organizarlo. En segundo, la otra compañera de la rama femenina, a Sandra, Alberto, que han confiado en mí y que me han encomendado esta responsabilidad de representar, por decirlo de alguna manera, a Principios y Valores aquí en General Las Heras. Comparto lo que dice el compañero Silva con la industria herense, pero la realidad, compañeros de General Las Heras, no podemos hacer caso omiso a lo que está sucediendo justamente también en las distintas empresas de acá de Las Heras. Si bien tenemos un parque industrial muy grande, hay empresas lácteas que han tenido que suspender horas, han tenido que echar inclusive compañeros también. Tenemos empresas de alimentos para mascotas que también han recortado horas. Tenemos un frigorífico que ha cerrado. Tenemos una metalúrgica también que ha tenido que despedir compañeros. La realidad
es que Las Heras no es ajeno a la catástrofe que está haciendo este gobierno de Milei. Creo que también hay que debatir, me parece, con los compañeros de otros sectores. Creo que hoy en Las Heras se da el puntapié inicial a eso, al debate. A Principios y Valores, al compañero le encanta debatir, y acá en Principios y Valores también nos encanta debatir. No quiero extenderme más porque la realidad es que todos queremos escuchar a lo que diga el gran conductor de Principios y Valores, el compañero Guillermo Moreno. Agradezco nuevamente que se hayan acercado y, como dijo el gran compañero Guillermo Mario Moreno, los que quieran la doctrina de Perón, que se suban al camión, que es de todos. Principios y Valores, compañeros. Gracias. Bueno, y ahora sí, antes de que nos dispongamos a escuchar lo que todos vinimos a escuchar, los quiero invitar humildemente a que nos juntemos en el Movimiento Nacional Justicialista, tal cual nos invita el compañero Moreno, para debatir, para pensar qué modelo de país queremos. Venimos recién de hablar con una pequeña rueda de prensa que armó el compañero Cardile, y los compañeros periodistas insistían en meternos en una discusión que no estamos dispuestos a dar ahora. Queremos pensar qué modelo de país queremos, ese modelo que propone el peronismo de industrializar la Argentina, de volver a una Argentina de producción y trabajo, en que hoy todo el arco político, por lo menos del campo popular, está de acuerdo. Lo que todavía no saben bien muchos es cómo. Algunos porque les falta quizás la idoneidad, otros porque no tienen la voluntad o no tienen el coraje para enfrentar intereses que por supuesto hay que enfrentar, porque no todos quieren la Argentina que nosotros queremos. A muchos les cierra perfectamente una Argentina con un 30% de pobreza. A nosotros que somos peronistas no. Entonces, tenemos hoy acá, tenemos la suerte de tenerlo en nuestro espacio, y hoy en general Las Heras, a quien no solo propone todo esto, sino que lo sistematizó en un plan primero económico, después en un plan de gobierno, y tiene todas estas condiciones que les acabo de mencionar, se resumen en la figura y en la persona del compañero Guillermo Moreno. Así que nada más, los dejo con él. Compañeros, compañeras, gracias por estar, gracias porque podamos hacer una reflexión en este sábado frío, pero bien interesante aquí en un distrito caro para la producción argentina como es Las Heras. De hecho, en la charla con el intendente tuvimos como 40 minutos hablando, le pasamos revista a algunos empresarios que son amigos de ambos, que yo los conozco desde mi época de secretario de Comercio, y la verdad que tenemos la misma impresión de lo que está pasando en el distrito. Nosotros hemos atravesado un hecho electoral extraño. De repente ganó una singularidad. El presidente Milei es un anarcocapitalista. No es Martínez de O, no es la derecha, no. Han hecho un lío bárbaro caracterizándolo a Milei. Por eso es necesario que reflexionemos sobre quién es Milei, porque incluso tenemos que reflexionar con los vecinos que votaron a Milei. Le pregunté al intendente cómo salió la elección acá, me dijo en el balotaje 50 y pico, 50 punto algo a 49 punto algo, pero hay un 50% de los nuestros, los que están acá, en Las Heras, que votaron a Milei.
y uno no va a pensar que hay 50% de anarquistas en las eras. O sea, algo que dijo, ¿Qué pasó? no entendí. Te acompañó el intendente. Acompañó el intendente. Entonces, tenemos que... Sí, claro, sí, acompañó, por eso fue una de las mejores elecciones, creo, porque en la provincia de Buenos Aires los distritos fueron difíciles. Pero hay un 50% de los votantes de Las Heras que votaron a Milei, y me parece que este ratito que vamos a conversar, entre otras cosas, debemos tener precisión de qué nos pasó y sobre todo quién es, para que podamos conversar con los vecinos desde nuestra propia doctrina y de alguna manera volver a comprometerlos en la buena causa. ¿Quién es Milei? Milei, al ser un anarcocapitalista, se referencia en aquellos anarquistas que algunos de los que estamos acá debemos haber conocido. No creo que Las Heras sea un lugar muy fuerte del viejo anarquismo de principio de siglo en la Argentina, pero en nuestra vida hemos conocido anarquistas. Estos se referencian como continuadores de aquellos viejos anarquistas. Por lo tanto, pensar que son la derecha, la extrema derecha, que son Bush, que son Trump, que son... que es Le Pen, que es el partido Vox, que es la Meloni de Italia, tienen un lío bárbaro en la cabeza. Parte de este lío se trasladó en la campaña y muchos de los votos que consiguió se los conseguimos nosotros diciendo, mire, es Martínez de Oz. Si era Martínez de Oz, la Marina lo tenía que votar. Porque en la época de Martínez de Oz estábamos construyendo 2 submarinos nucleares. Entonces ahora era obvio que la Marina lo iba a votar. Si era Martínez de Oz, los oficiales superiores del ejército se hicieron bien de votarlo, porque fabricábamos tanques, fabricábamos fusiles, fabricábamos... es Martínez de Oz. Caracterizar mal nos hace mal. Entonces, este chico es un anarquista con algunas diferencias con esos viejos anarquistas, pero en principio es un anarquista. Por eso no hay ningún inconveniente cuando él dice, soy el topo que viene a destruir el Estado argentino. Todo anarquista destruye los estados. No cree ni en los pueblos, ni en los países, ni en los estados. Entendiendo de dónde viene, cómo reflexiona, comprendemos sus declaraciones. ¿Él está convencido que es un topo que viene a destruir el Estado argentino? Sí. Sí. Esta secta a la cual pertenece es eso. No es Martínez de Oz. No es la derecha, es un anarquista. Como esto cuando uno dice es un anarquista y es lógico, porque la propia palabra lo dice, bien, ya entendemos que hay cierta coherencia entre sus declaraciones y su pensamiento profundo. No con lo que nosotros dijimos, no con lo que lo caracterizamos, ni mucho con su accionar, estoy hablando de cómo piensa. Porque en el pensamiento de él, que nosotros tenemos que recuperar la voluntad de los vecinos. ¿Cuáles son las diferencias? Ellos, estos nuevos anarquistas, tienen la parte de capitalistas en que no desprecian la propiedad privada. A diferencia de los viejos anarquistas, que sí estaban en contra de la propiedad privada, estos dan la vida por la propiedad privada. Cuando digo dan la vida por la propiedad privada, dan la vida. Por eso a todo aquel que atente contra la propiedad privada, el tipo les manda lo que les manda. ¿Está bien? Estamos describiéndolo para que cuando lo vemos lo comprendamos y también sepamos cómo va a seguir esto. También esto es importante para nosotros, para la reflexión. El tipo cuando blasfema, el tipo ataca porque votas en contra de la propiedad privada. Entonces, esto es una diferencia
con aquellos viejos anarquistas. Esto deviene de algo que en estos espacios reducidos lo podemos conversar. Los marxistas, cuando consideraron que para igualar la sociedad en términos de ingresos, que más o menos todos ganaran parecido, consideraron que si había personas que eran propietarias de algo, iba a ser muy difícil generar una sociedad igualitaria o que tienda a cierta igualdad, equidad. Pero recién se empezaba a estudiar la economía. Esto es importante, recién, muchas décadas después, los peronistas dijimos, mire que podemos hacer una sociedad justa, justicialista, sin necesidad de meternos con la propiedad privada. Pero pasaron casi 100 años, desde los primeros pensamientos, porque el hombre va perfeccionando su pensamiento. Y uno de los elementos que allanan la perfección del pensamiento es el peronismo. Nosotros nos planteamos una sociedad justicialista y no nos metemos con la propiedad privada. Este era un error de los marxistas. Meterse con la propiedad privada para tratar de hacer una sociedad razonablemente donde reine la justicia social, no, era un error. Entonces uno puede decir, mira, aquellos viejos anarquistas, aquellos viejos marxistas querían una sociedad con una justa distribución del ingreso, todo parecía, pero es imposible si uno es propietario y otro no. Entonces saquémosle la propiedad a todo y vamos al Estado. Esto es lo que pasó. Y en la evolución de eso ya desaparecía la propiedad privada. Volvíamos a los regímenes triviales, digamos, no había propiedad. Pero hay que mirarlo con misericordia. Pasaron 100 años entre ellos y nosotros, entonces el pensamiento va evolucionando. Estos anarquistas defienden la propiedad privada y dicen, el error que cometieron aquellos anarquistas es meterse contra la propiedad privada. Nosotros somos aquellos, pero ahora defendemos la propiedad privada con la misma pasión que los otros atentaban contra la propiedad privada. Por eso el tipo al que ataca la propiedad privada se vuelve loco. La otra gran diferencia con aquellos anarquistas es que esto, dentro de la secta del anarcocapitalismo, hay algunos que son hombres y mujeres de la creación. Creen en Dios. Los viejos anarquistas son los panaderos que uno conocimos, que le ponían la bola de fraile, el suspiro de monja, la factura, y nuestra vieja nos mandaba a comprar y nadie sabía qué nombre raro, y la vieja decía, vigilante, la vieja decía, bueno, ya los vas a entender, ¿está bien? Esos anarquistas, en general, eran agnósticos, ateos. Este grupito también tiene una teología que nos vamos a meter en ella, pero son hombres y mujeres de la creación. Un subgrupo dentro del grupo de los anarcocapitalistas. El numen intelectual de él, que es un español, es un hombre con formación religiosa y construyó un subgrupo dentro de ese grupo que es gente que cree en Dios. Milei cree en Dios, con una teología que no está muy clara, una teología errada, y con ritos que se mezclan. Va al muro de Berlín, ahí reza, aquello se llenó de chichones en la frente y después cruzó, fue a Roma, lo agarró el Papa, lo comulgó y lo confesó. Con lo cual todo lo que había aprendido fue para atrás. O sea, el pibe todavía está en la etapa de adolescente donde no tiene claro. También en las ideas económicas, cómo se viste, uno ve que el pibe todavía está transitando su formación. Ahora, él generó un hecho distinto en la campaña. Él invocó a Dios. Él habló de las fuerzas del cielo. Y para cualquiera de nosotros, no es que nos referenciábamos en los macabeos, donde 50 le ganaron a 5.000, que yo muchachos, eso siempre hay, en todas nuestras religiones hay un proceso mesiánico, donde 10 le ganan a 100.000, hace parte de cómo, no es el centro de la teología judía, los macabeos, son
Él tiene un desorden donde su aproximación a Dios también lo hace desde una teología rara. Pero habló de Dios cuando nadie en la campaña habló de Dios. Nosotros nos pasamos en este siglo bastante alejados del ordenamiento espiritual. Para los peronistas un problema, porque somos una doctrina cristiana y humanista, ¿no? O sea, para nosotros que tenemos una guía espiritual y que algunos quieren hacer santa a Eva, el Papa dice, bueno, récenle, no puede avalar todavía, pero el Papa es un hombre de la religiosidad popular. Tampoco te dice, no hagas. Algunos quieren hacer santa a Eva y siempre, digamos, el pueblo argentino dijo que tenía una guía espiritual. Dejamos de convocar al espíritu del pueblo argentino. Nos alejamos de esas reflexiones donde Dios hacía parte de nuestra vida. Esto no es menor, porque en toda campaña donde participó el peronismo, Dios estaba presente. Y acá el que puso presente a Dios fue Milei, con lo cual hay muchos de esos 50% de las eras que votó a Milei que deben ser de la tercera edad, o mayores, o ya veteranos como nosotros. Si el pibe habla de Dios, tiene que ser bueno. Y cuando los jóvenes hablan con su abuela, no es cuestión de explicarle que en realidad estaban los nuestros equivocados porque no hablaban de Dios y Milei en realidad... Hay que explicarle, mire, la teología de Milei es una teología extraña. ¿Por qué es extraña la teología de Milei? Y esto es... Porque Milei habla de Dios en singular. La teología de Milei, cuando reflexiona desde el reino celestial, habla del Dios singular que se asocia con el yo. Por eso el individuo es el centro de la teología en Milei. Y resulta que Dios es plural en nosotros. Para los católicos esto es muy fácil, porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo, por lo tanto es el trino. De ninguna manera Dios es singular, Dios es el plural, Dios es nosotros, no es yo. Ahí ya hay un tema. Abuela, ¿Dios es singular o es plural? No, ¿cómo? El Padre, Hijo, Espíritu Santo, es plural, es nosotros. Ah, bueno, cuidado que este habla en términos individuales. Pero también lo interesante es que cuando él denigra la justicia social y dice que es el demonio, es una creación del demonio. Cuando denota al Papa y dice es el maligno que está en el Vaticano, ¿por qué lo dice? Porque el Papa es un defensor de la justicia social. ¿Qué él dice que es un robo? Porque es sacarle a uno para darle a otro. Lo interesante de las tres teologías monoteístas, la judía, la cristiana y la musulmana, con el Dios plural, tal cual se expresa en el Viejo y el Nuevo Testamento, es que no solo Dios crea al hombre, genéricamente al humano, no vamos a entrar en ese debate hombre, mujer, lo que fuera, también crea la relación entre los hombres. El hombre se identifica como hombre cuando entra en relación con otro hombre. Sin relación con otro hombre no hay hombre. Y la relación entre los hombres, que finalmente construyen la comunidad, solo se da si hay algo común entre ellos. Y como nosotros construimos una comunidad para el bien, no nos vamos a juntar para el mal, esto es una verdad evidente, esto es lo que se llama bien común. Dios también creó el bien común, que es la relación entre los hombres. La relación entre los hombres, que es el bien común, también es una creación de Dios. En la administración de la tierra, que es un hecho mucho menor, estábamos hablando del reino celestial, ese bien común
se deriva en justicia social. Porque ¿qué relación puede haber entre un hiper rico y un hiper pobre? Ninguna. ¿Cómo interactúa un hiper rico con un hiper pobre? La derivación del bien común es la justicia social. Por lo tanto, nunca la justicia social puede ser creación del demonio. Es creación de Dios. Ah, ahí ya empezamos a hablar de un Dios distinto, plural, que crea el bien común, del cual se deriva la justicia social. No es creación del demonio, está equivocado. Está aplicando una teología errada. Pero fue el único que habló. Era muy distinto, en vez de explicar que era Martín de Dios, explicar estas cosas. Pero nos sorprendió con un discurso distinto, novedoso, y se quedó con la elección. Insisto, nosotros fuera de nuestras más puras tradiciones no fuimos capaces de hacer una interpretación adecuada de lo que estaba pasando con Milei. Otro sector que se llevó, muy importante, son los jóvenes. La mayoría de los pibes, ese es mucho más sencillo de darnos cuenta. Porque lo que aconteció ahí, que los pibes llegó un momento que se quedaron sin oxígeno. Los pibes que son naturalmente revolucionarios dejaron de ver al peronismo como la expresión de la revolución. Hablamos de la lista en vez de hablar de la revolución. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo se construye una sociedad justa si no es revolucionando la sociedad? Siempre fue el peronismo sinónimo de revolución para construir la justicia social. Tenemos que volver a hacer eso. Hay que sentirlo, hay que vivirlo. No son las listas. Venimos a transformar una sociedad injusta en una sociedad justa. Esa es la razón de ser el peronismo. No, si sos concejal, diputado, eso está pagado. Yo soy de una generación donde si vos querías ser concejal o diputado era como mandarle el gordito al arco. No, ¿está bien? Ahora resulta que los pibes se desesperan por un cargo. Hay algo que no va, muchachos. Entonces, como dijo Alberto, venimos a hablar el idioma clásico del peronismo. Clásico del peronismo. Siempre va a haber cargos, siempre hay lugares para ocupar. Pero eso no motiva nada, eso alguien lo tiene que hacer. Venimos a hablar de lo que tenemos que hablar. Que transformar una sociedad absolutamente injusta en una sociedad justa. Después alguien lo tiene que hacer, ya se hará. Ya se hará en algún momento y estarán los mejores, los que estén mejor de salud, los que no tengan otra cosa para hacer, qué sé yo. No hay ningún inconveniente de eso. Nosotros no venimos a hablar de eso. No tenemos ningún inconveniente, no venimos a hablar de eso. Nadie está predestinado a ser presidente, nadie está... No, muchachos, venimos a transformar la Argentina. Así nació Juventud Peronista. Y así fue Perón. Pero así nació Juventud Peronista, para revolucionar una sociedad y transformarla. Ese es el deber ser del peronismo. Bueno, nos olvidamos de estas cosas, se nos armó un lío bárbaro. O sea, que lo único que hay que transmitir es que la construcción de una sociedad justa o la hace el peronismo o no la hace nadie. Y en todo caso discutimos... desde ahí. Él dice que quiere hacer una sociedad sin pobres y nosotros también. No nos molestan los ricos, nos molestan los pobres. Parece ser que a él también. Bien, listo. Entonces vamos a discutir en los centros de estudiantes, en los bares, en los partidos, con los pibes, quién está en condiciones doctrinariamente de hacer una sociedad mejor. Y ahí empieza el debate. Nosotros volvemos a hablar de revolución y los pibes se juntan. Porque ven la injusticia, ¿cómo no la van a ver? ¿La ven? Entonces uno plantea la revolución peronista, posible, y los pibes dicen, acá está. Me pasó el fin de semana pasado en Córdoba, una reunión de 300, 400 pibes, entre otros actos que hicimos, se invitó a participar una piba pasó del Frente Renovador,
extraordinario el discurso que dio. El nuestro también, el que correspondía a principio y valores, pero la piba del Frente Renovador también hizo un discurso bárbaro. De hecho, lo dije en todos los medios y lo felicité. Pero no hablaban de las listas, hablaban de cómo transformar la sociedad argentina, cada uno con su estilo, con lo cual el peronismo abajo está calando en la medida en que es la revolución correcta y verdadera. Pero para eso teníamos que hablar de doctrina, porque ese sí fue un acierto de Milei. Introdujo nuevamente el debate doctrinario en la sociedad. El peronismo no hablaba de peronismo. Y ahora volvemos a hablar de peronismo. Y nos ponemos todos felices de cantar la marcha, recordar las 20 verdades, hablar de los mayores. Y sobre todo nos ponemos muy bien cuando decimos, guarda, que en este tránsito hacia la perfección, no que vamos a llegar, hacia la perfección, la doctrina peronista es la más perfecta que construyó la humanidad. Claro, que para llegar a este debate de que nosotros somos los que transitamos mejor que otros hacia la perfección, tuvo que pasar tiempo. Porque Perón encontró esta doctrina en el seno de un pueblo extraordinario, y él mismo lo dijo, yo caminé, escuché, tomé nota y después la hice, pero no la hice yo, dijo Perón, la hizo el pueblo argentino, un pueblo extraordinario. Bien nacionalista, pero de un nacionalismo distinto. Nosotros no somos el nacionalismo europeo de puños cerrados, somos el nacionalismo americano de brazos abiertos. No nos entendían, no sabíamos lo que era, no sabían. Despreciaban estudiar al peronismo, despreciaban, hasta que volvió el nacionalismo. Y están en guerra en Europa. Y entonces dicen, no, cuidado, a ver, vuelve el viejo nacionalismo y descubren al peronismo, y nos están estudiando. Tuvieron que pasar 70 años para que empezaran a estudiar el peronismo, pero hoy lo están estudiando. Y también tuvieron que pasar 70 años para que el mundo volviera al nacionalismo. Todos los gobiernos peronistas estuvieron en un mundo que era contrario a nuestra doctrina. Nosotros navegábamos o nadábamos contra la corriente. En nuestro gobierno, en el que tuve que estar, fue el apogeo de la globalización. Hicimos lo que pudimos, pero el mundo estaba siempre contra, al punto que nos hizo un juicio. Estados Unidos, Europa y Japón nos hicieron un juicio por las políticas que nosotros hacíamos. Cuando Macri dijo, este gobierno está contra el mundo, tenía razón. Porque nosotros defendíamos el trabajo argentino, contra viento y marea. En ese momento no estaba de moda defender el trabajo de los pueblos. Nosotros lo hicimos desde nuestra doctrina, contrario al mundo, que te decía, trabaja el que trabaje, el otro consume si puede, y no hay alternativa, y te venían con todo ese piripipi. Cuando estaba Perón, fue la Guerra Fría, dijo ni yanqui ni marxista. Y a nosotros nos tocó la globalización, que es lo que reemplazó a la Guerra Fría. Ahora el mundo siguió girando y volvimos a pensar el mundo desde el nacionalismo. ¿Qué es pensar el mundo desde el nacionalismo? Esto es muy importante. Perón es universalista, sí. Hay una frase extraordinaria en Evita Capitana que dice, para todos los pueblos del mundo una revolución de amor y paz. Que hace años que no se canta Evita Capitana, no hay duda. Pero es una frase extraordinaria que vamos a tener que recuperar. Para todos los pueblos del mundo una revolución de amor y paz. ¿Qué es la base de nuestro nacionalismo? Es muy sencillo. Tener a los pueblos como sujetos de la historia. ¿Quién construye la historia? La lucha de clase, como dice la marxista, la disputa entre el obrero y la burguesía, alrededor de la propiedad de los medios de producción. Para nosotros no.
son los prohombres de la historia liberal, que hay un tipo ahí que de repente, a eso le hacemos un estatua, un monumento, ¿no? Pero no hacen la historia, muchachos. Para el nacionalismo americano, del cual el peronismo es el que sistematizó correctamente una doctrina, los que construyen la historia son los pueblos. Este es un concepto extraordinario que el Papa difundió. Dice, cuidado que el sujeto de la historia son los pueblos, no el pueblo, los pueblos. Dios es plural, los pueblos son plurales. Por lo tanto, este nacionalismo ama al pueblo vecino, por eso construye puentes, no levanta muros, no es un pueblo imponiéndose sobre otro, matando al distinto. Es un pueblo incorporando al distinto en su constante recreación de su identidad. Es tan fuerte su identidad que recrea su identidad incorporando al distinto. Si no, nos miramos y nos damos cuenta que somos distintos. Y sin embargo tenemos una identidad de pueblo y tenemos una guía espiritual de todos, incluso los que están llegando ahora de África. ¿Está bien? Incluso. Esto es un nacionalismo que reivindica a los pueblos. Ese nacionalismo no tiene ningún inconveniente en ser continental y universal. Perón planteaba la revolución nacional, la continental y la universal. Desde el nacionalismo. Tienen un error los compañeros que dicen, no, Perón era continental, y yo le digo, era universal. Pero era nacionalista, ¿cómo van a decir, no, ese es un primero Perón y después hay otro Perón que ya es continental y hay otro que es universal? Tienen un lío en la cabeza. Nuestra doctrina es universal porque el sujeto de la historia son los pueblos. Reivindicamos a los pueblos. Por eso somos nacionalistas. Y no destruimos al otro pueblo. Esta es una diferencia entre nuestro nacionalismo y el nacionalismo europeo, central. Por eso nos están estudiando, porque ahora que se ven venir la parca, dicen, no, esperen, que el mundo va a ser nacionalista. Pero hay otro nacionalismo del otro lado del Atlántico que tiene otros conceptos. Y esto es muy importante porque es el debate entre nosotros también. Es que es mucho más importante que las listas debatir esto. Porque nos ordena en nuestro pensamiento. Nos da tranquilidad, nos da paz, es como cuando aplicamos bien la receta y nos sale bien la comida. Nos da paz interior. Saber que tenemos la verdad nos da mucha paz. No venimos a hablar de la lista, venimos a hablar de la revolución, que se hace en paz. La doctrina nos da paz, porque dice la verdad que estos conceptos que tenemos son superiores a los que estudiamos y los que... Ahora, para eso volvemos a discutir la verdad, que estuvo negada sobre todo en el anterior gobierno, con esta historia de la posverdad, el subjetivismo, la deconstrucción y la reconstrucción, y hasta las 20 verdades que querían deconstruir. Para tener un buen gobierno es necesario cumplir con la ley, tener legalidad, tener legitimidad que dan los votos, pero no alcanza, hay que tener también la verdad. Si no se tiene la verdad, el gobierno fracasa. Ahora, volvemos a discutir la verdad. ¿Cuánto hacía que no discutíamos la verdad? Es extraordinario volver a escuchar a Cristina decir la única verdad es la realidad. Terminó un debate. Terminó el debate sobre la posverdad, sobre esto, sobre aquello. El peronismo es la verdad. Cuando se nos negó la verdad como debate de conjunto teníamos un problema. Siempre fuimos derecho a la victoria porque teníamos la verdad. Cuando a los muchachos, a nuestros compañeros los fusilaban y decían cuando venían la bala, viva Perón carajo, era porque sabía que esa bala lo podía matar a él, pero no iba a matar a él. Volver a tener la verdad de nuestra parte es muy importante, muchachos.
porque nos posiciona distinto, no solo frente a Milei, no solo frente a Milei, sino también entre a otras doctrinas que nosotros generosamente le dimos lugar en nuestro gobierno, pero que una cosa es que le demos lugar y otra cosa es que quieran mandar. Encima mandaron y metieron la pata hasta el caracú, porque estaban equivocados. Entonces nosotros los peronistas recuperamos la estirpe revolucionaria, la metodología revolucionaria y encima, ¿por qué? Porque tenemos la verdad. No la verdad del fanático, la verdad del convencimiento, que es lo que estamos discutiendo ahora. Por eso ofrecemos los debates y no se nos dan los debates. Y porque es difícil discutir ante la verdad. Entonces prefieren ocultar en la defensa de determinados intereses. Este mundo que va al nacionalismo pone al peronismo en una situación extraordinaria. Va a ser la primera vez que lleguemos al gobierno y no vamos a tener el mundo en contra. Imagínense que si hicimos todo lo que hicimos con el mundo en contra, lo que vamos a poder hacer sin tener el mundo en contra. Piensen que es tan certero lo que decimos, que México se transformó en el principal proveedor de Estados Unidos desplazando a China. Hace 4 años atrás, si decías esto, te iban a decir que estabas totalmente equivocado. Y con salarios al alza, no con salarios a la baja, con salarios al alza. Por eso ganó la elección como la ganó el partido que está gobernando. Esto es muy importante, porque México está generando también un ejemplo de que es posible. Cuando uno dice, nos juntamos las referencias económicas de los distintos espacios del peronismo, por Massa vino el Vasco de Mendiguren, vino Eduardo Setti, consensuamos un documento. ¿Cuál es la gesta que le estamos planteando al pueblo argentino? Vamos a reindustrializar la patria. Lo dice el peronismo, no, ahora también lo dice el Fondo Monetario. Todos aquellos pueblos que tengan memoria industrial, ahora es el momento de reindustrializarse. Extraordinario. Se terminó esa historia de la Argentina postindustrial. Y que en realidad, como no alcanza para todo, hay que tener planes o regalar plata o no sé qué. Volvemos a la vieja tesis de que te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Pero para eso tiene que haber un buen gobierno. ¿Qué es un buen gobierno? Generar trabajo en el sector privado. ¿Qué decía Perón? El buen gobierno es el que genera trabajo. Todo aquel que levante la mano y quiera trabajar tiene que tener trabajo. Para eso hay que reindustrializar. Y hoy el mundo lo permite. Claro, ¿cómo explica Milei que va a generar empleo trayendo acero de China, auto de la India, medicamentos de la India? Y, muchachos, esto es obvio, ya lo vivimos, ya lo tenemos. En cambio nosotros le venimos a decir, vamos a reindustrializar la Argentina. Hablamos de la transformación de la sociedad en revolución, hablamos de la metodología correcta, hablamos de recuperar la verdad y ahora decimos, ¿cómo? ¿Cómo va eso en acción? Reindustrializando la Argentina. Vamos a Córdoba y le decimos, mire, a mí me encanta la Córdoba productora de maní. Si todos comemos maní, ahora mucho más me gustaba esa Córdoba que sacaba autos que competían en el mundo. Que teníamos los mejores matriceros, los mejores molderos, se entendía, cualquiera de nosotros agarraba un micrómetro, tenía una regla de cálculo. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Cómo algunos van a hacer lo que van a tener obreros industriales y nosotros nada? ¿Qué les pasa? Y algunos de los nuestros justificaban esa sociedad porque tenían una cabeza globalizadora. Y construyen teorías extrañas. Ahora que viene el nacionalismo, estamos en condiciones de ofertar nuevamente que va a haber trabajo para todos aquellos que quieran trabajar. Porque un país industrial agota su fuerza de trabajo, muchachos. Fue así en la Argentina y va a volver a ser en la Argentina con un buen gobierno peronista. ¿Cuál es la gesta que le proponemos al pueblo de la Cera? Muy fácil. Vamos a reindustrializar toda la Argentina, incluida la Cera. Esto implica que todas las políticas van en esa dirección. La cultural, la científico-tecnológica, la política monetaria, la política fiscal, la política de ingresos. La gesta solo se da cuando todos estamos convencidos que vamos hacia el punto focal. Todos estamos convencidos que vamos hacia ese punto. Por eso encontramos el vehículo.
volviendo a Córdoba, este mismo mensaje en la Universidad Tecnológica Nacional. Había una primera fila, me recibió el vicerrector. Mientras me llevaba al aula magna, me decía, mirá Moreno, que este es un acto académico, vos venías a presentar tu libro, vos sabés lo que nos cuesta. Bueno, decía algunas cosas, pero pensaba que están los profesores, los alumnos, mañana vas a salir en los diarios. No, como diciéndome, aflojale a la marcha. Hicimos el ámbito académico, él estaba sentado al lado mío, y hablamos de estas cosas. Cuando hablamos de la Córdoba industrial, las primeras filas estaban los profesores veteranos, se pusieron a llorar. Porque, ¿cómo iban a estar escuchando un discurso de la reindustrialización de la Argentina en la Universidad Tecnológica Nacional? Y de atrás la muchachada se paró y ya está, terminó el evento y empezaron a cantar la marcha. El vicerrector saltó como un resorte y fue el que empezó a cantar la marcha junto con los muchachos. Porque el peronismo enamora, muchachos, cuando decimos estas cosas, convencemos y explicamos. Llegado a este punto, solo nos resta conversar sobre nuestra actitud individual. Porque ya fuimos del mundo, pasamos por el país, ahora, ¿cómo hacemos? Ya tenemos algunos elementos en nuestra cabeza para discutir con los libertarios acá en la acera. Y el peronismo que contagia con el ejemplo. Porque no hay contagio más intenso que el contagio del ejemplo. Y el peronismo también es una manera de vivir. Y los candidatos van a ser los que son el ejemplo, muchachos, es muy fácil. Los que son ejemplares van a ser los próximos candidatos del presidente. ¿Cómo sabes esto, Moreno? Y porque estamos organizando el peronismo y porque va a haber una herramienta electoral que va a ser la Confederación Justicialista, que no es más que la articulación de los distintos partidos de base doctrinaria. Principio y Valores, el Partido Justicialista, el Partido de Moyano, el Partido de Pino Solana, el partido... Todos los partidos nos vamos a encontrar en la Confederación Justicialista. Nadie más tiene la lapicera, solo la tiene el movimiento peronista. Y va a elegir a los ejemplares. Entonces no es el problema de soy amigo de aquel, soy amigo del otro. No, muchachos, eso. El peronismo va a ir transitando de abajo para arriba, como siempre fue. Siempre fue de abajo para arriba y volvemos a ser de abajo para arriba, sobre todo en los momentos que vibran. Es muy interesante y por eso va a haber las herramientas electorales que nos vamos a poner de acuerdo entre todos, respetando la conducción del movimiento peronista, no la del partido, ni de Principio y Valores, ni de... Es el movimiento peronista con sus ramas que nos volvemos a articular. Muy bien. Y ahí tenemos, esto es lo que estamos construyendo. Y desde ahí está la responsabilidad de cada uno. Cuando se decía las madres peronistas, el hijo peronista, los padres peronistas, las abuelas, y en el vivir diario. Ejemplares y los vecinos nos conocemos todos. Y sabemos, bueno, ahí va surgiendo, en esa selección natural que se da entre los que nos conocemos, entre los pares. Así que ese va a ser un momento que ya va a llegar. Y ya el tema va a pasar por ahí. Y va a ser muy sencillo, como siempre fue en el Perú. Porque la próxima tenemos que tener claro que llegar al gobierno es un medio, no es un fin. Nunca más tenemos que volver a escuchar primero ganemos y después vemos. Ese fue un error garrafal. Cuando lo vimos a Milei. El peronismo sabe para qué llega al gobierno, que es un medio, para el fin. ¿Cuál es el fin? La felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Ahora, viene a la Heras un sábado a decir, miren que la responsabilidad de peronizar la Argentina es de cada uno de nosotros.
con nuestro ejemplo, nuestra conducta, con nuestro razonamiento, con nuestra manera de ser, con nuestro trabajo, con nuestro estudio. Estamos empezando a ganar de vuelta a los centros estudiantes, ¿eh? Guarda con esto. No, los pibes no. Guarda que ya está. El otro día me llamaron en Mendoza, en la Universidad Nacional de Cuyo. Los pibes ganaron los centros estudiantes. Hacía años que no ganaban, ¿eh? Estuvimos a punto de ganar en la capital el Centro de Estudiantes de Artes Plásticas. ¿Cuánto hace, muchachos? Lustros y lustros. Estábamos en el gobierno y los perdíamos. Ahora los pibes, explicando la revolución peronista, estuvieron ahí de ganar el Centro de Estudiantes. Cuidado con esto, que se viene una transformación de verdad, Se viene la revolución peronista, se viene de vuelta, muchachos, el entender por qué caminamos nosotros a la perfección y por qué los compañeros fueron capaces de dar la vida por esta causa. No por estatus, dieron la vida por una causa verdadera. Y a ellos nos debemos. Nosotros vamos a peronizar la Argentina. Vamos a empezar peronizando las provincias, esto es lo que le decimos. Y acá tenemos que recuperar ese 50% que votó a Milei, y este es el motivo de esta reunión, de estos mensajes. Tenemos que recuperar ese 50%. Parte nos va a ayudar el capital, porque este es el primer gobierno que hostiga al capital como nunca vi que se lo hostigara, Digamos, los que mucho más me llaman y los que me dicen cuándo se va a terminar este gobierno son los dueños de las empresas. ¿Hasta cuándo se termina esto, che? Porque yo ya no aguanto más, tengo que cerrar. Los trabajadores la están pasando mal, pero el capital, ojo, si no hablen con los muchachos de la obra pública y con mucho más. Ojo que el capital es el que está... Y esto es muy interesante, porque por primera vez entienden que ellos también tienen que acompañar para seguir manteniendo su negocio al peronismo. Ojo que la transformación que está habiendo del lado del capital, por ahora es silenciosa, pero es una transformación muy importante. Muy importante lo que está pasando. La rama que más está creciendo es la rama empresarial. Lo que más está creciendo es la rama de empresarios peronistas. Muy interesante lo que está pasando. Mucho más de lo que sale en los diarios y lo que estamos viendo. Hay que hablar con los empresarios cara a cara. Después que vaya a la televisión y diga, bueno, fue Madán, el dueño de atrás, alguno que otro. Pero ojo con esto que está pasando por abajo también. Y esto de peronizar la sociedad de la acera, porque tenemos que recuperar ese 50, la sociedad bonaerense, porque tenemos que recuperar la provincia, y la Argentina es solo el inicio. Porque el peronismo es continental y es universal. Y si es la doctrina verdadera, merecen vivirlo todos los pueblos del mundo. Nuestro trabajo de ustedes, mis queridos compañeros, no es solo peronizar la acera, es peronizar la provincia de Buenos Aires y es peronizar la Argentina. Pero guarda, que recién su trabajo va a estar terminado cuando sus bisnietos le digan, abuela, ya peronizamos toda la familia del mundo. Muchas gracias, compañeros.